Con eso estamos simplemente procedimentando como conclusión de todo lo anterior qué debe hacer la cooperativa para adjudicar una nueva unidad de vivienda si la tuvo que recibir por parte de un fallecido porque los beneficiarios no quisieron y prefirieron recibir sus derechos, o la tuvo que adquirir porque excluyó un asociado, eso sigue vigente la exclusión de los asociados, o porque alguien se retiró voluntariamente y el apartamento quedó completamente en propiedad de la cooperativa. En el artículo 35 simplemente procedimentamos eso. A propósito de la admisión de asociados, nosotros reescribimos el procedimiento fundamental para recibir asociados, porque habían unos detalles ahí de que si era de honorabilidad, a juicio, de no sé qué. Por favor, revisen lo que tenemos nosotros en el artículo de recepción de asociados, porque corregimos no solo el procedimiento que había, que no se podía aplicar, sino los conceptos para evitar justamente la discriminación. Ojo con eso, allá están también dados. El artículo 44 en su parágrafo lo voy a mencionar únicamente para que pasemos a la segunda parte, los capítulos 6 a 11, que tiene sus particularidades. En el artículo 44, parágrafo, nosotros estamos simplemente porque consideramos equitativo, no igualitario, que la forma de calcular los costos de administración de la unidad residencial sea como se hace también con los impuestos y contribuciones que hoy en día tenemos, es decir, proporcional al área del apartamento. Esta fue una inquietud que surgió en la penúltima asamblea, la retomamos y nos parece que es equitativo, es lógico y simplemente lo ponemos a consideración de la asamblea. Y aquí quiero recordar otra cosa. Si una propuesta no es aprobada y no hay sustitutivas, queda el artículo anterior tal cual. No pasó nada. Pudimos haber trabajado 5 años y si no se aprueba nada, queda tal cual los artículos como vienen en el estatuto actual. Eso es importante que lo tengamos en cuenta para que no haya la sensación, bueno, ¿y ahora para dónde pegamos? No, quedamos con el artículo anterior, tal cual. En la presentación que nosotros hemos hecho, aquí está la propuesta, aquí al lado izquierdo están los artículos anteriores, entonces simplemente quedan esos, tal cual, no hay ningún problema. Muy bien. Si queremos pasar entonces a la segunda parte, que es los artículos que tienen que ver con la ajuste de nuestro estatuto a la circular básica jurídica. Nosotros llevamos por lo menos 10 años de atraso en ajustar nuestro estatuto a la circular básica jurídica. ¿Por qué razón? No tengo ni idea, nadie sabemos, pero no lo hemos hecho. Entonces vamos a comentarles muy grosso modo, porque son muchos artículos, ¿no? Va desde la modificación a la Asamblea General y la postulación a cargos hasta crear el artículo de régimen disciplinario. Como lo hemos dicho repetidamente, lo que hemos hecho es, tomando la circular básica jurídica, ajustar a la realidad de nuestra cooperativa todos esos artículos. Ahí no nos hemos inventado absolutamente nada, porque no hay nada que inventar, por fortuna. Entonces, Ruth Patricia nos va a comentar cuáles son las bases de todo el ajuste jurídico que se ha hecho y cuáles son los cambios más importantes para que, por favor, ustedes lo tengan en cuenta y lo llevemos a nuestra discusión dentro de 10 días que tendremos la asamblea. Ruth Patricia. Bueno, gracias, Félix. Buenas noches. ¿Me están escuchando? Bueno. En el tema ya de la parte de órganos de administración, en el tema de fortalecimiento de la democracia, nosotros voy a hacer una referencia muy rápida a todos estos temas porque son muchos los artículos y no nos alcanza el tiempo para leerlos todos. Entonces solamente me voy a referir a los aspectos más importantes. La asamblea, como el órgano más importante de la cooperativa, tiene unos pequeños ajustes en cuanto a que las modalidades de la asamblea se amplían y se ajustan a lo que actualmente tenemos.
las asambleas virtuales, las asambleas mixtas y la posibilidad de adoptar otros mecanismos para la celebración de las asambleas. Hay un tema muy importante que está en el parágrafo primero del artículo 61 y es el fortalecimiento de la democracia en las cooperativas, que también está, lo trae el decreto 962 del año 2018 y que lo que busca es mayor participación de los asociados. Una vez que se convoca la asamblea, se publica la lista de las personas que se encuentran inhábiles para ser parte de esa asamblea. Lo que nos dice la norma, y lo traemos aquí en este parágrafo, es que esa publicación no es simplemente para que la persona sepa que no puede participar de la asamblea, sino para que supere la irregularidad, la situación que lo lleva a esa inhabilidad. Si, por ejemplo, está atrasada en los pagos, para que se ponga al día. Y darle la oportunidad al mayor número de personas para que forme parte de la asamblea, de las decisiones y de todo lo que implica las discusiones que se van a llevar a cabo en la asamblea. Entonces, no es tratar de que no asistan las personas, sino que solucionen las situaciones, las dificultades que tengan y participen de la asamblea. Entonces, la finalidad es fortalecer la democracia. En el parágrafo segundo de esa misma norma, este parágrafo tiene que ver con los órganos de administración y de control. ¿De qué se trata? Que nosotros adoptemos unos mecanismos para la elección de las personas que van a ser parte del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia y cualquier otro órgano que se vaya a conformar en la asamblea, anunciando cuáles son los cargos que van a quedar vacantes, qué vacantes habrá, y dándole la oportunidad a los asociados para que se postulen o para que postulen a otro asociado. De manera que con suficiente anticipación los asociados sepan qué personas están aspirando a los cargos, conozcan a estas personas, cuál es su trayectoria. Pues casi todos nos conocemos acá, pero es posible que haya asociados nuevos, conozcamos la trayectoria y tomemos anticipadamente una decisión sobre cuáles van a ser las personas que van a conformar los órganos de dirección y de control, es decir, Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y cualquier otro órgano que se deba conformar en esa asamblea. Entonces, ese parágrafo segundo tiene que ver con otros artículos de este mismo estatuto, del artículo 66, el artículo 66 que nos habla en su numeral quinto de, no, perdón, en el parágrafo del artículo 66 dice: con no menos de 2 días previos a la fecha de la asamblea se publicarán los nombres de los postulados a los órganos de administración y control. ¿Sí? Entonces, en la convocatoria se dice qué cargos están vacantes. 2 días antes de la asamblea se conocerán los postulados para que cada uno sepa y tome una decisión bien pensada, no una decisión sobre el momento, a la carrera, y elegir rápidamente a quien se postule. Tenemos que dejar esa costumbre de que nadie quiere pertenecer cuando hay personas que sí están interesadas en formar parte del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia. Entonces, que los conozcamos y que tomemos la decisión de votar antes de llegar a la asamblea. En el numeral quinto del artículo 67 se dice que la Junta de Vigilancia va a informar inmediatamente que suceden los escrutinios, va a informar sobre el resultado de esos escrutinios. Es decir, echa la votación, de una vez la Junta de Vigilancia se encargará. Esto se viene haciendo, pero no estaba contemplado en la norma. Bueno, hay otra, esta norma tiene que ver con otro artículo, el artículo 69, que nos habla de las inhabilidades, incompatibilidades de
para los miembros del Consejo de Administración. Más adelante sucederá lo mismo con la Junta de Vigilancia. ¿Por qué es importante esto y por qué se enlazan estos artículos? Porque si hay una persona que se está postulando, pero esta persona tiene una inhabilidad, la Junta de Vigilancia debe revisar el asunto y debe anunciar si en realidad la persona puede o no ser parte de ese organismo de control o de administración. Entonces, las inhabilidades, si alguien las tiene, pues no puede se conocerá con anticipación que no puede conformar el Consejo de Administración. Más adelante, el artículo 75, ya en lo que tiene que ver cómo se conforma el Consejo de Administración, trae una reforma que es muy importante de orden práctico. Y es que nosotros hemos considerado que las suplencias son personales. Así lo hemos traído en nuestros estatutos. No necesariamente las suplencias tienen que ser personales. La Asamblea, en nuestros estatutos estamos en toda la posibilidad de regular, de modificar ese tema. Y estamos proponiendo los suplentes numerarios. ¿Qué quiere decir eso? Que como hay 5 personas que son principales, cuando falte uno de ellos, el suplente que está ocupando el primer renglón como suplentes, entra a suplir a la persona que temporalmente se ausenta del consejo, que no puede asistir. De tal manera que no va a ocurrir como a veces ocurre, que por alguna razón se retira el principal y también el suplente se retira y queda completamente reducido ese consejo o esa junta de vigilancia, se reducen porque se retiraron tanto principal como suplentes. En estos casos, no, en el caso de la suplencia numeraria se supera esa dificultad y sencillamente al momento de la votación, que va a ser individual, las postulaciones serán individuales y las votaciones serán individuales. Quienes tengan mayoría de votos ocuparán los cargos principales y quienes en orden descendente reciban votaciones, pues irán ocupando las suplencias a sí mismo, ¿no? En orden descendente. Tendremos entonces 5 principales que tuvieron la mayor votación, tendremos 5 suplentes que son los que tienen más baja votación, pero esos suplentes numerarios entran a suplir a cualquiera de los consejeros que se tenga que reemplazar o los miembros de la Junta de Vigilancia que se tenga que reemplazar por cualquier situación, incapacidad, cualquier dificultad que tenga y que no pueda asistir a las reuniones. Entonces, esa es una novedad muy importante y consideramos que es beneficiosa para los órganos de administración. Bueno, en el artículo 76 se establecen los requisitos para formar parte del Consejo de Administración. Queremos, el decreto el 692 y la circular básica jurídica dicen que los estatutos deben procurar una exigencia, una rigurosidad para que las personas que conforman esos órganos de administración y de control sean totalmente capacitadas, idóneas para desempeñar el cargo. Nosotros, conociendo pues quiénes somos los asociados, pues ajustamos esos requisitos lo mejor posible para darle cabida a todos los asociados, pero tratando sí que se trate de personas que tengan conocimiento, que hayan demostrado idoneidad para el desempeño de estos cargos. Y hay un parágrafo que es muy importante y que lo que está buscando es superar una dificultad que nosotros tenemos y es falta de educación cooperativa. En cooperativa debe prevalecer la formación en cooperativismo. Entonces, en el parágrafo primero se dice que dentro del mes siguiente al inicio de sus funciones, los consejeros adelantarán cursos de actualización en temas cooperativos, previamente programados por el Comité de Educación. Es decir, que antes de que se celebre la asamblea, ya el Comité de Educación debe haber preparado una capacitación en temas cooperativos para que los nuevos integrantes
del consejo y los que ya venían se actualicen. Es necesario que estemos refrescando los conocimientos, que lo hagamos todos los asociados, pero especialmente las personas que tienen a su cargo la administración y el control de la cooperativa, que estén perfectamente actualizados en esos temas. Entonces tenemos que fortalecer nuestra cooperativa en cuanto a formación. Bueno, siguiendo con este tema, hay otro artículo que es, con este tratamos de superar unas dificultades que a veces se presentan, es hasta qué momento está ejerciendo funciones el consejo que venía antes de la asamblea y en qué momento entra el nuevo consejo. Entonces ahí estamos diciendo que en 15 días se debe hacer el empalme. Es decir, que el consejo saliente debe tener preparados, así como preparó los informes, ya los tiene todo listo, debe tener preparados todos los temas que quedan pendientes, todos los asuntos importantes que debe conocer el nuevo consejo, hacer el empalme y que entre en funciones de una manera pronta. Y entonces todo esto es de irnos adaptando a los tiempos para que seamos más eficientes en ese sentido. Bueno, este proyecto también actualiza todo lo que tiene que ver con el gerente, actualiza las funciones del gerente y trae aquí algo que nosotros no nos habíamos dado cuenta que no tenía nuestros estatutos y es el representante legal suplente. De eso supimos nos dimos cuenta no hace mucho que a pesar de que nosotros aquí siempre teníamos un representante legal suplente, ese representante no estaba contemplado en los estatutos. Y se hizo la observación por la Cámara de Comercio y aprovechamos para introducir aquí el cargo de representante legal suplente, para cuando haya necesidad por ausencias del gerente, por cualquier situación que se presente, tengamos un suplente que pueda estar reconocido en la Cámara de Comercio, es decir, al que se le pueda dar publicidad. Hasta ahí tenemos la parte de la gerencia. Para la Junta de Vigilancia hay un tratamiento similar, ya sabemos, habrá postulaciones antes de la asamblea, pues también tiene unas inhabilidades, incompatibilidades y un régimen de conflicto de intereses que siempre lo debemos observar en la cooperativa, pero pues aquí tratamos de ser más claros, más específicos y estamos avanzando en el tema basándonos no solamente en la circular básica jurídica, sino también en otros estatutos de cooperativas que son muy reconocidas en el país. Nos sirvieron también de ejemplo algunos de ellos. Introducimos finalmente el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento es un funcionario interno de la cooperativa que desde hace ya bastante tiempo está ejerciendo funciones porque las normatividades así lo exigen y ya sabemos que lo que busca es precisamente verificar de dónde provienen los ingresos de las personas que ingresan a la cooperativa. Esto también tiene que ver con la transparencia, el origen real de los aportes que ingresan a la cooperativa para evitar que sucedan situaciones como que una persona está ingresando dineros a la cooperativa que no son suyos, no son propios, son de otra persona y esas situaciones no se pueden dar en la cooperativa. El oficial de cumplimiento es el que tiene que verificar esas transacciones y todas las actividades económicas a que se dedican las personas, etcétera, etcétera. Entonces, traemos aquí a los estatutos al oficial de cumplimiento porque es una realidad, ya contamos con él, es obligación tenerlo, entonces vamos a contemplarlo también en los estatutos a partir del artículo 97A. Eso en cuanto a los ajustes en los órganos de administración y control, que como vemos es solamente darle cumplimiento a las normas que ya están dadas, a las directrices que nos está dando la superintendencia. Bueno, finalmente hay dos temas que son los que tienen que ver con los conflictos que se suscitan al interior de la cooperativa.
volvemos a traer a colación la diferencia que hay entre lo que es la unidad residencial y lo que es la cooperativa. La unidad residencial como unidad residencial cuenta con un comité de convivencia que se encarga de manejar los conflictos que se suscitan en la convivencia, porque como nosotros somos unidad residencial y vivimos todos acá, se dan temas de mascotas, de manejo de basuras, de manejo del ruido, ciertas conductas que molestan a los vecinos. Esos temas competen al comité de convivencia, porque son temas relacionados con la unidad residencial, con el hecho de que todos estamos aquí conviviendo y tenemos que llevarnos de la mejor manera. Tenemos ese comité de convivencia que ha venido funcionando muy bien. Ha sido muy importante para la cooperativa. Pero hay otro tipo de conflictos y son los conflictos ya de orden cooperativo, ya de orden empresarial. Conflictos que pueden darse entre un asociado y la cooperativa o entre asociados por temas de la cooperativa, ¿sí? Pueden ser temas patrimoniales o pueden ser de reconocimiento de algún derecho, pero que ya tienen que ver directamente con la cooperativa. Entonces aquí introducimos unas normas que tienen que ver con la solución de conflictos internos. Y estamos buscando que los conflictos que se den entre la cooperativa y los asociados o entre los asociados por temas cooperativos se manejen a través de una conciliación. Y estamos proponiendo que se elabore una lista de conciliadores, de posibles conciliadores. No un comité de conciliación, porque siendo nosotros aquí todos nos conocemos y hay vínculos de distinta naturaleza, entonces habría impedimentos en la mayoría de los casos para que ese comité de conciliación conociera de ciertos asuntos. Entonces debemos conformar una lista de conciliadores para que al momento en que se dé un conflicto se pueda seleccionar de allí una persona completamente imparcial que facilite la solución del conflicto. También tenemos que decir que no es obligatorio acudir a la conciliación, que las personas pueden acudir a otras vías, pero que sí debemos fomentar esa cultura de la conciliación para resolver cualquier tipo de conflictos al interior de la cooperativa. Entonces aquí estamos introduciendo el tema de la solución de los conflictos a través de los conciliadores. Bueno, y hay un capítulo bastante largo que es el régimen disciplinario y que tiene que ver con las faltas en que pueda incurrir un asociado como asociado a la cooperativa. ¿Qué tipo de faltas pueden suceder? Desconocimiento de reglamento, abuso de derechos, incumplimiento de deberes, ese tipo de cosas. Entonces, tal como ya se ha dicho, nosotros adolecemos de un régimen disciplinario. Aquí introducimos un capítulo donde se siguen las mismas pautas que desde la Constitución Nacional nos dan las normas para tener un proceso disciplinario, identificar las faltas disciplinarias, definir las competencias, que además ya tenemos bastante claras, quiénes serían competentes dependiendo del tipo de falta que se cometiera y las sanciones que se podrían imponer. Entonces, este régimen disciplinario está guiado por los principios de la Constitución, por las leyes que en este momento están rigiendo en materia disciplinaria en el país y también tomando como ejemplo algunos estatutos de otras cooperativas, adaptándolos. Todas estas normas tratamos de adaptarlas, ajustarlas, para que en el evento en que se haga necesario estemos en condiciones de adelantar un proceso disciplinario de una forma adecuada, respetando los derechos de los asociados, buscando digamos que la aplicación de las sanciones sea la que corresponda y
fortaleciendo igual las funciones de la Junta de Vigilancia, que sería la encargada de adelantar las investigaciones, y la de imponer las sanciones a través del Consejo de Administración, y para allá faltas gravísimas que nos pueden llevar a una sanción de exclusión, llevar los casos que haya que llevar a la Asamblea, la forma como se haría, quién sería el encargado de realizar cada una de estas actividades. Entonces, esta es la finalidad de introducir este capítulo del régimen disciplinario. Yo espero que cada uno lo revise y revise todas las normas que son de su interés, porque en el corto tiempo que nosotros tenemos aquí no alcanzamos a leer esas normas. Entonces, no sé si haya alguna inquietud, alguna pregunta, o alguien quiere hacer algún comentario. Ok. Son 4 capítulos largos, totalmente procedimentales. Ya Ruth ha explicado las cosas fundamentales que se han tomado. En principio no son tan discutibles y mucho aclarables, pero pues obviamente estamos aquí para aclarar las inquietudes que ustedes tengan. ¿Quién tiene alguna pregunta, inquietud, observación sobre estos últimos 4 capítulos de rigor de nuestro estatuto? Bueno. Creo que Gerardo Restrepo. Félix. Sí, adelante, Gerardo. Sí, una sola pregunta. ¿Qué alternativas u opciones se van a tomar para cuando no encontremos quién se encargue de tanto comité y de tanta comisión? Sabemos por experiencia en la cooperativa que ya crear el Consejo de Administración genera una dificultad enorme, y crear las comisiones muchas veces es casi que a ruego. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué opciones o posibilidades hay de que personas no asociadas pertenezcan a estos comités, como por ejemplo hijos o familiares o personas que habitan el apartamento? Ok, respondo mi punto de vista personal como Félix Matiz, como asociado de la cooperativa. Esto no lo hemos conversado. No encontramos ninguna solución si no hay gente que no quiera, que quiera participar en el consejo. Sí, hay una entidad que nos llamamos cooperativa o solidario y no hay nadie que quiera entrar a dirigir esto, estamos en un problema de existencia. De marca mayor. De marca mayor. Así Hola, si no van a aparecer las personas, por eso parte el cambio en la manera de nombrar el consejo, porque es que, y usted lo recuerda muy bien, Gerardo, a veces armar las parejas es un lío tenaz, y que hay unas parejas terriblemente disparejas. Entonces, eso creímos en un momento dado que eso no funcionaba, desafortunadamente no ha funcionado. Ahora es una postulación particular. Hay requisitos serios para participar en esto. Eso la tuvo que poner la Supersolidaria porque las cooperativas estaban muy mal dirigidas. Entonces ahora el nuevo consejo tiene una labor de mover realmente la gente. Si queremos seguir siendo cooperativa, tenemos que movernos a ser cooperativa. Tenemos que darle dinámica a esto. Si no, mi posición es apague y vámonos. Porque no tiene ningún... Es claro, Félix, es claro que en la nueva reforma, que si no se puede nombrar un consejo o los consejeros que reemplacen a los que salen, estos están en la obligación de continuar hasta que se nombren los reemplazos. ¿Está claro eso? No recuerdo si está claro, muy buen punto, Gerardo, pero sé que así es. Sé que así en la ley más grande, así la norma es así. Sí, la norma es así. En este momento no recuerdo, por favor, Ruth, tomemos nota de ese punto, si nos quedó esa claridad, que si no se puede nombrar, siguen los otros hasta que tengamos que tomar una decisión. Así es. Hasta que tengamos que tomar una decisión. Y personalmente pienso sobre los comités, el resto de comités. El único comité obligatorio es el de educación y tiene que estar integrado por personas de la cooperativa.
Y De ahí creo acuerdo. que no ha habido problema. El problema es que no le hemos asignado presupuesto y tenemos que hacerlo porque hay que educar. Todos estos problemas que tenemos es porque no nos hemos educado en todas estas cosas. Y aquí hay doble educación, educación cooperativa y educación en el sistema de vivienda. Hola, ¿qué chiras es eso del derecho de habitación y la escritura y el contrato y un poco de palabras Ok, difíciles de de consumir? acuerdo. Personalmente creo, personalmente, que los comités deben ser ad hoc y contratados y conseguidos con personas que sepan, que sepan. Hola, si vamos a reparar las cubiertas, ¿no? O vamos a poner un ascensor, hola, hay que buscar a alguien que sepa esa cosa. No es simplemente por voluntad porque yo soy ingeniero, pues yo puedo ser ingeniero, pero de eso no sé nada, ¿no? Entonces, comité jurídico, pues también ad hoc. ¿Qué problema es el que tenemos en la mano? ¿Quiénes son los idóneos? Pueden estar aquí, eso hay que mirarlo y funcione para los casos. No es permanentemente reunidos, no, ad hoc. Y si hay necesidad de pagar por un concepto técnico, hay que pagar. Esa es la posición mía, pero no es mía, de Félix Matiz. Ahí no Ok, responsabilizo a nadie. Esa es lo que yo pienso. ok. Ruth, Gracias. gracias, Gerardo. Ruth. Bueno, yo quiero hacer una claridad y es que esta reforma no crea ningún comité nuevo. El comité de convivencia ya viene. Ese comité de convivencia está conformado por residentes. Pueden ser asociados o residentes. ¿Por qué? Porque no es un comité de la cooperativa, es un comité de la unidad residencial. Está funcionando muy bien y ya viene desde hace mucho tiempo atrás. Se origina la ley 675, no es, como digo, no es de naturaleza cooperativa. Esta reforma no está creando ningún comité. Está diciendo que se conforme una lista de conciliadores, que se tenga disponible una lista de conciliadores, personas conocedoras de la normatividad cooperativa y, eh, y de los mecanismos de conciliación. Pero no se está conformando ningún comité. Ahora, la propuesta de que los suplentes sean numerarios, yo creo que supera la dificultad que se presenta de vamos a conformar parejas. ¿Con quién? ¿Con quién trabajaría yo? ¿Con quién? No, es que el principal y el suplente no trabajan juntos. El principal trabaja con los demás principales, no con su suplente. El suplente entra a trabajar cuando el principal no está. Entonces, ya no tenemos que estar pensando en la pareja, sino que cada persona se postula individualmente y la elección se hace de acuerdo con el número de votos que obtenga individualmente cada persona. Entonces ya no vamos a votar por pareja, sino votaríamos por personas individuales y creo que eso facilita mucho más el desenvolvimiento de ese proceso de selección. Eso era lo que quería decir. Doctora Ruth, Bueno, si mi memoria no me falla, creo que ya en una época tuvimos el modelo de suplentes numéricos, no nominales. En una época en la cooperativa lo tuvimos. No recuerdo la razón porque nos volvimos a cambiar. No la recuerdo. A mí me parece una figura interesante. Me parece que desde que uno logre personas interesadas y que entiendan la responsabilidad que asumen de reemplazar al principal, me parece que es una buena medida. Por alguna razón se volvió al sistema nominal, pero me parece que el suplente de número te garantiza la continuidad del esquema. sí, De de acuerdo, acuerdo. de acuerdo. Gracias, Gerardo. Gracias, Ruth. ¿Alguna otra pregunta? ¿Inquietud? Edgar. Se te fue la voz, Félix. Primero, gracias. Primero, quiero referirme justamente y darle soporte a la idea de suplente sin numérico. Mi experiencia me dice que es mejor trabajar con suplentes numéricos que con personales. Vea, en muchas ocasiones sucede lo siguiente. Los quórum iniciales de las juntas a veces no se pueden dar porque solamente estarían en manos de los principales y no hay quórum para iniciarse porque debe ser con los principales.
En cambio, si están suplentes ahí, ellos inmediatamente pueden suplir la principalía y el quórum realmente siempre se podía dar, siempre. O sea que es una ventaja tener a los suplentes numéricos y no personales. Yo estoy a favor también del suplente numérico, no del personal, y lo digo por mucha experiencia que he tenido en esos casos. Y el otro punto es, sí, interesante, es el siguiente. Todas las cooperativas, cierto que yo conozco y he oído hablar de ellas, entraron en crisis porque nadie quería asumir justamente la dirección de ellas. Y era un problema grave. El problema grave a veces es porque no las personas quieren, no quieren, sino que no tienen no tienen la posibilidad de hacerlo porque tienen muchas ocupaciones. Y hay que entender sencillamente que las personas tienen su modus vivendi y es incompatible con ser miembro de una entidad como una cooperativa porque no tienen suficiente tiempo. ¿Qué ha pasado? Es decir, se ve el decreto 962, que antes no estaba en ninguna parte, el 962 es muy claro. Estableció sencillamente el hecho de reconocer económicamente el cargo de administradores. Recuérdense ustedes, una vez que yo fui presidente de la asamblea, entre otras cosas, la asamblea más corta que ha tenido fundadores en su historia, ¿cierto? Allí yo propuse sencillamente la situación porque es una situación crítica y la vamos a tener seguro ahora que viene la nueva vigencia, ¿cierto? A mí me gustaría conocer legalmente lo que acaban de decir, que el Consejo, si no si no tiene el número de personas que deben tener un consejo nuevo, deben seguir los demás. Yo quisiera conocer esa norma porque las conozco, ¿cierto? Se dice que existe, pero decían que eso va en contra de la posición personal de las personas. Pues tiene derecho a decidir. Si no quiere serlo, pues no es, ¿cierto? Entonces, creo que legalmente, no sé si eso que acaban de decir, que tienen que seguir hasta que se mueran, si no hay un reemplazo, yo no lo creo mucho. Mientras no vea sencillamente un acto administrativo que me diga eso, puede estar escéptico de que eso se puede hacer. Entonces, repito, en esa asamblea que yo dirigí, propuse justamente que ya que la gente no quiere colaborar personalmente en eso, pues entonces busquemos quién lo puede hacer y que alguna necesidad económica que tiene esa persona por fuera, ¿cierto? La deje y entonces viene precisamente a ocupar los cargos que sean necesarios porque tienen sencillamente un reconocimiento económico. Las ideas que yo conozco, por ejemplo, en algunas cooperativas, es la idea justamente de las juntas que hay establecidas en el Código del Comercio, perfectamente están establecidas allí. Y entonces, estas grandes empresas le pagan a sus directivos por cada sesión que tienen o cosas parecidas. Entonces, 962 puede y permite que se le paguen a las personas que ejercen esos cargos. Esa es una salida que podemos pensarla, repito, es una salida que está en uso en muchas cooperativas porque fue una manera justamente de evitar que nadie se postulara a uno de esos cargos. Eso es lo que quería decir. Gracias. Perfecto, Edgar, muchas gracias. Sí, la razón por la cual cuando usted propuso eso no se aprobó es porque la cooperativa no tiene fondos, tiene ingresos distintos de lo que todos los asociados damos todos los meses. Entonces es equivalente a que tenemos que subir la cuota de administración. Por eso queremos que la cooperativa tenga más ingresos, más actividades por servicio y pueda tener entonces ingresos que le permitan hacer otras cosas. Por favor, Bernardo Correa. Gracias. Quería simplemente comentar acerca de la posibilidad de pasarnos de suplencia nominal a suplencia numérica. La suplencia numérica, por supuesto, facilita la consecución de quórum.
de ninguna manera facilita la coherencia entre el principal y el suplente. Si principal y suplente se identifican y se deberían identificar, entran como un equipo y hay continuidad en la forma de pensar. Si el suplente piensa de una manera completamente diferente al principal, porque llegó por un camino que no es nominal, sino porque tuvo menos votos, puede haber una coherencia en la forma de ejercer su cargo. Gracias. Estoy en una reunión virtual. Contame. Por favor, Gerardo, cierra. Eso, gracias. Gracias, Bernardo. Sí, eso no hay absoluto positivo. Todo tiene sus máses y sus menos, pero eso facilita demasiadas cosas. Al principio nosotros la tuvimos, como bien nos recordó Gerardo, en su momento creímos de que eso era buena cosa del equipo, pero la verdad es que allá en la asamblea terminan armando ese equipo. Bueno, está bien, yo soy el suplente de fulano, y no han hablado nada. Esa ha sido la realidad. Liliana Rivera, por favor. Buenas noches. En las reuniones hemos visto que es necesario hacer unos cambios y esos cambios, por lo que he entendido, deben de ser urgentes, pero estoy viendo como algo o sea, que no está como bien coordinado. Es que estas modificaciones a los estatutos van a estar vigentes después de la asamblea, porque van a ser aprobados en la asamblea, ¿cierto? Eso quiere decir que todos los comités se van a elegir de acuerdo a una forma antigua, o esto ya va a ser, ya va a servir para esta asamblea. Porque supuestamente tiene que ser personas, sí, que van a tocar una serie de cambios en la cooperativa. Entonces, ¿cómo va a ser la elección de estos consejos? ¿Va a ser a la moda antigua o a la moda nueva? Gracias. Es una excelente pregunta. Y estamos ahí en un punto de quiebre bien interesante. Teóricamente, o mejor dicho, legalmente, el estatuto debe entrar en vigencia una vez es aprobado. Claro, nosotros tenemos en este momento restricciones, por ejemplo, para el siguiente consejo, porque no hay tiempo de cubrir realmente esos requerimientos. Entonces, posiblemente, pienso yo, salvo cosas adicionales que consultemos de aquí a allá, posiblemente tenemos que nombrarlo a la antigua pareciéndonos a la nueva. Es lo más probable. Ya habrá que, los que vayan a ser miembros de consejo se presenten, pongan su hoja de vida, expliquen, algo así por el estilo. Seguramente yo creo, sin arriesgar, esto es un pensamiento en este momento de que posiblemente va a haber una mix. Después de que se apruebe, viene la elaboración del acta, la redacción final, renumeración y enviarlo, pero técnicamente, automáticamente entra en funcionamiento. Ahora, la cooperativa al final podemos ver un parágrafo adicional. Esto comenzará a regir completamente a partir de tal fecha. Completamente. Además, ya vimos en la reunión pasada que hay un par de artículos que a la gente le gustaría intervenir en su reglamentación. Entonces, también pienso que puede ir por ahí. Para mí, lo más sano es que entre a operar con un parágrafo al final, que diga, entra a operar una vez el nuevo consejo se instale y comience a reglamentarlo. Creo que eso sería. Sin embargo, lo veremos allá en la asamblea, salvo mejores propuestas. Eso es lo que te puedo responder, Liliana, en este momento. Edgar. Si me permite, yo complemento. No sé si es camisa de fuerza que el 26 de febrero tenga que ser la fecha de la asamblea anual, porque una alternativa sería hacer una asamblea extraordinaria para aprobar, dada la importancia que tienen estos cambios, ¿sí? Aprobar estos cambios, y después de eso, ya vi que en otros años la asamblea fue en el 2020 fue en julio, ¿sí? Entonces, podría cambiar la fecha, ¿cierto? Entonces, no sé si esa alternativa se considera más hasta aquí. Muchas gracias. La asamblea del sábado 26 de febrero es extraordinaria, únicamente para aprobar el estatuto, no más.
La asamblea ordinaria no ha sido citada, pero me imagino que debe ser citada dentro de muy corto tiempo para finales del mes de marzo. O sea que en marzo, digamos que la citen hacia el 26 de marzo. Entonces ya ha transcurrido un mes, pero la inquietud sigue siendo válida. No alcanzamos a poner todo en funcionamiento. Luego posiblemente un parágrafo al final nos ayude a esa etapa de transición, porque finalmente hay una etapa de transición entre una situación y otra para aplicarlo plenamente. Es extraordinaria la asamblea próxima, únicamente el estatuto, y la ordinaria será en marzo, finales, supongo yo. Edgar. No, quería precisamente hacer claridad. Por ejemplo, la circular jurídica anterior a la 2020, que salió el año pasado, en diciembre, recoge mucho de la que traía la del 2015. Desde el 2015 se establece en esa circular jurídica, que era la número 6, que fue precisamente de cierta forma, no totalmente, revaluada con la circular jurídica 2020, establece claramente, y sí, lo pueden leer, cualesquiera de ustedes los puede leer ahí, sí, dice claramente, no es interpretación, es que dice ahí, que sencillamente se debe declarar el momento desde el cual es válida esa reforma. Entonces está en manos es de la asamblea o de quien sea establecer si esa reforma es válida desde el momento en que se aprobó o la aprobó la comisión encargada de aprobar el acta, o sencillamente se puede establecer desde cuándo va a ser precisamente válida. Entonces hay esa posibilidad y está, repito, en la circular básica jurídica del 20. Así que sencillamente yo creo que merece la pena pensar qué podría aplicarse en la asamblea de fines de marzo y qué debía postergarse a algún momento dado para que entre en válida el resto de reforma. Es imposible sencillamente que en 15 días se vaya a poder pensar que se puede realmente ser capaces de aplicar la nueva reforma. Imposible, diría yo. No en su totalidad, pero sí habrá unos nuevos artículos que se pueden aplicar para la reunión de marzo. Entonces, repito, es una facultad que tiene la Asamblea de declarar si esa reforma empieza a regir inmediatamente, se termine en la Asamblea, como es una de las posibilidades, pero también para cualquier Asamblea la fecha de validez depende de lo que la misma Asamblea determine y quede en el acta. Gracias. Miriam quería intervenir. ¿Ya no? Muy bien. Entonces, hemos recorrido estos elementos de nuestra reforma estatutaria. Por supuesto, requeriría todavía mucho más tiempo, mucha más discusión, pero pues este es el tiempo que tenemos. Ustedes pueden leerla, releerla. Están todas las explicaciones en la parte de la presentación, por qué es que estamos haciendo esto. Nosotros fuimos elegidos por ustedes, sí, nosotros nos postulamos, ustedes nos eligieron, nos dieron ese voto de confianza para repensar la cooperativa, está repensada, pensando en que pueda comenzar a funcionar de una mejor forma, que desaparezcan la mayoría de los riesgos que tenemos nosotros en este momento. Entonces queda en sus manos el pensar cómo votamos la reforma, etcétera. Finalmente, pues el Consejo emitió un reglamento, o envió un reglamento con la propuesta. Nosotros particularmente no estamos completamente de acuerdo con él porque nos obliga a hacer 57 votaciones, porque dice el reglamento que cada artículo debe ser votado independientemente. Eso es tenaz.
tenaz, sencillamente. Entonces, nosotros estamos buscando que haya un automatismo en las votaciones. Hablamos con la gerente y creo que ella tiene el problema resuelto para que todos los que están allá virtuales y los que estemos en el salón tengamos algo con qué votar y de tal manera que el conteo sea automático. Entonces, 15 segundos por cada votación y ya tenemos el resultado. De todas maneras, el Consejo propuso 57 votaciones y es perfectamente impráctico. Nosotros vamos a proponer que sí se haga la presentación general, se resuelvan preguntas y que aprobemos por bloques, por bloques. Eso es lo que vamos a proponer. Sin embargo, obviamente las mejores propuestas todavía pueden salir, pero pensemos en que 57 artículos por votar es tenaz. Algunos tienen unos cambios realmente insignificantes, otros obligatorios. Entonces pensemos en buscar la manera de que no nos amanezcamos allá votando y vuelva y vote, y vuelva y vote, y vuelva y vote, porque no es práctico. Vamos a sugerir bloques y saldremos adelante. Edgar. No, yo pienso que precisamente la propuesta del Consejo sí, debe votarse en la Asamblea. En la Asamblea nosotros somos los que decidimos qué es lo que se va a realmente a hacer. Entonces el Consejo tiene una idea, pero esa propuesta debe ser aprobada por la Asamblea. Entonces ahí tenemos precisamente la posibilidad de formular alguna forma de votación diferente si es que estamos convencidos que debemos hacerlo. Gracias. Muy bien. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias por la asistencia a estas peleas. Marina Celi, por favor. Bien. ¿Cuál? Esa que me iba a poner cuando... Respecto a la forma de votar la propuesta que ustedes llevan, puede ser mixta. Algunos, como tú dices, que son extensos, pero no son de fondo, sino más que todo de forma o de omisiones, eso podía ser en bloque. Pero las estructurales, las que van a definir definitivamente la situación de la cooperativa para lo que nos queda de vida, yo considero que le debemos dar el tiempo que merecen y tienen que ser individuales y nada de 15 segundos o 10 segundos, lo que necesitemos. Puede ser mixto. Hay unos que el oficial de cumplimiento, que no sé qué, que sí se... Esos pueden ser en bloque. No hay ningún... Y esos salen como peluqueando locos, pues. Pero los estructurales, yo quisiera que después de tanto trabajo de ustedes y tantas expectativas nuestras, no pensáramos en limitarlos, sino en darles el debido proceso, la debida discusión, que todos los que salgamos de la asamblea salgamos tranquilos de que lo hemos hecho de la mejor manera posible. Yo dejo esa inquietud, porque me parece terrible a pupitrazo limpio, pum, el bloque no. En bloque, lo que se puede en bloque. Individual, lo que amerita ser individual por la gravedad de la situación y de los temas que se van a tratar. Perfecto, Marina. Muchas gracias. Miriam. 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 Quizás abre el micrófono, por favor. Miriam. Miriam, a la una. Félix, abre el micrófono. Gracias. Repito, les agradecemos la asistencia a estas reuniones. Ya sabemos que hay 50, 60 personas que tienen una razonable claridad de por qué estamos ofreciendo esto. Difúndanlo a todos sus vecinos y recordemos, en el chat, perdón, en el canal de YouTube de la cooperativa que les hemos estado pasando y que la gerencia nos está pasando el enlace. En el canal de YouTube están las grabaciones de las 3 conferencias. Ahí las pueden ustedes mirar, revirar, decirle a sus vecinos, pues mire que allá están las explicaciones. Nosotros esperaríamos que de aquí a los 10 días que faltan, ese canal sea visitado más de lo que en este momento está visitado. Lo han visitado hasta ahora más o menos 70 personas.
¿no? Ese es un buen número realmente. Entonces, no sabemos si la visita es larga o la visita es de mirar nomás qué hay allí, pero hay 70 visitas al canal, que es muy bueno. Mírenlo, discútanlo, llámenos si tienen necesidad alguien de alguna cosa, que estamos dispuestos para ello. Muchísimas gracias por la participación y entonces nos estamos viendo el próximo sábado 26. De hoy en 8 días hay una asamblea, una preasamblea presencial para las personas que no hayan podido. Obviamente no puede tener la discusión que hemos tenido acá, pero estaremos allí para contarles grosso modo cómo son las cosas e invitarlos a que revisen precisamente los videos para que estén más enterados. Nuevamente, muchas gracias de parte de toda la comisión. Feliz noche.